Doctora, Sí, sí, alumno, doctora, diga. Bien, entonces empiezo a compartir pantalla. Si no hay más preguntas. ¿Ahí escuchan y ven bien la pantalla? Sí, doctora. Correcto. Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? A tratar y merece una especial consideración porque, como ustedes comprenderán, están ustedes en el curso de cirugía y de anestesia. Dentro del curso de cirugía, el capítulo de anestesia, y de por sí la definición de anestesia está muy relacionada al tratamiento del dolor. Anestesia, en la primera clase vimos de que no consistía solo en técnicas anestésicas, uso de fármacos, sino fundamentalmente uno de los objetivos de la anestesia es calmar el dolor, ¿no? El paciente viene ya desde el pre con dolor y estamos tan relacionados con este síntoma que uno de nuestros objetivos principales es tratar el dolor. Y para tratarlo hay que comprenderlo, ¿no? Como en todo, para solucionar un problema hay que comprender de dónde viene, ¿no? Cuál es la causa, cuáles son los factores predisponentes, ¿no? Ir directamente al objetivo y tratarlo, ¿no? Obviamente se hace en muchos casos, pero no solamente es dolor, o sea, el dolor, el término dolor, como van a ver después de esta clase, va a implicar no solamente la parte orgánica, ¿no? Sino también la parte emocional. Somos cuerpo y espíritu. Entonces, el dolor trae como consecuencia muchas otros síntomas, otros signos en el paciente que van a estar en relación a la manifestación de ese síntoma. Por otro lado, todos no somos iguales, ¿no? Hay muchas personas que sienten un determinado dolor, ¿no? Con una intensidad en la escala visual análoga de 4, por decir. Pero ese mismo dolor en otra persona B, C, etcétera, no solamente puede ser calificado como una intensidad de 4, sino muchas veces como una intensidad de 10 a veces, ¿no? ¿De qué depende? De su memoria, como vamos a ver frente al dolor. De repente su organismo ya estuvo relacionado con ese dolor y entonces cada vez lo siente más fuerte, ¿no? O puede ser que también depende de su personalidad, ¿no? No todos somos iguales, no todos reaccionamos, así como reaccionamos de diferentes maneras a los tratos, a las interrelaciones humanas, también a los fármacos, también a los síntomas que tenemos, ¿no? Y eso depende ya de la personalidad de cada uno, de la genética, y no solamente de eso, vamos a ver ahora qué otras cosas más pueden implicarse en esta fisiopatología del dolor. Entonces, esta es una experiencia no solamente orgánica, sino también emocional, ¿no? Asociada con una injuria. Esa injuria de la que estamos hablando ahorita, el tema, es una injuria, pues, tisular, ¿no? Que va a ser el cirujano frente a la enfermedad que presenta el paciente en ese momento para poder solucionar su dolor, ¿no? El cirujano lo ve desde el punto de vista de la patología de fondo. Si es una apendicitis y hay un dolor cólico, hay un dolor que el paciente lo refiere como un retortijón, ¿no? Y que además se aunan otros signos y otros síntomas como fiebre,
náuseas, vómitos, etcétera. Entonces, el cirujano hace el diagnóstico y no hay otra solución que sacar el apéndice, ¿no? Y solicita la ayuda del anestesiólogo para que haga que esa experiencia quirúrgica no redunde en la memoria del paciente, no quede ningún recuerdo, no quede ninguna huella y ninguna experiencia negativa en el paciente. Obviamente el dolor no es una experiencia positiva, para todos es negativa y va a implicar sufrimiento, va a implicar llanto, compromiso del estado emocional del paciente, ¿no? Por más que ese dolor sea pequeño. Entonces, el anestesiólogo abarca más allá del diagnóstico del paciente, de la etiología que está causando el dolor, ¿no? Y sabe todo esto, todo este mecanismo que va a hacer que este dolor se desencadene, ¿no? Sabemos, y ustedes también lo saben, que en la fisiopatología del dolor existe pues una etiopatogenia no solamente periférica, sino también central, ¿no? Cuando uno siente dolor, pues sabemos que nuestra piel está inervada por fibras nerviosas periféricas y esas fibras nerviosas a su vez contienen receptores que se conocen con el nombre de nociceptores, aquellos que tienen la relación con el dolor. Entonces, van a haber varias fases dentro del dolor para transmitir ese impulso y tomar conciencia y tomar la percepción del dolor a nivel central. Entonces, esas fibras nerviosas periféricas que se encuentran en la piel, frente a la injuria, un golpe, un traumatismo, etcétera, una herida, un absceso, una infección de la piel, lo que va a hacer esos nociceptores van a captar esa información y la van a transmitir, ¿no? Entonces, esa información la van a transformar en un impulso eléctrico que va a ser transmitido. A eso se le llama transducción, ¿no? Lo convierte esa información en una transducción y la va a transportar a través de fibras nerviosas hacia la médula, ¿no? Ahí también va a haber una especie de modulación periférica que va a implicar, como vamos a ver, la liberación de varias sustancias, y luego va a transportar esa información hacia la médula, hacia el asta posterior de la médula, ¿no? Donde tenemos la parte sensitiva y donde va a terminar la transmisión nerviosa, ¿no? Y luego eso va a ser recibido por el haz espinotalámico posterior y van a llevar, ¿no? Esa respuesta o esa información hacia los centros cerebrales, ¿no? Hasta llegar a la corteza o al tálamo, al hipotálamo, ¿no? Donde vamos a ver que se va a sentir la parte emocional, la respuesta emocional frente al dolor, y llegando a la corteza vamos a ubicar el sitio donde nos va a doler. Entonces, miren, hay varios fenómenos en esta fisiopatología del dolor que implican la transducción, la transmisión y toda una secreción de sustancias neurotransmisoras, neuromoduladoras, que van a llevar la modulación de esta información hacia los centros principales del sistema nervioso central, ¿no? Estas fibras, como habíamos visto ya, pues tienen relación con fibras, sobre todo aquellas que son muy delgadas, que contienen poca mielina y que transmiten velozmente la información. Estas son las fibras nerviosas de tipo C y de tipo A delta, ¿no? Que tienen que ver con el dolor, con las sensaciones de calor, de presión, ¿no? Y
también a su vez reacciones autonómicas, ¿no? Entonces, estas fibras son las que van a llegar en sus terminaciones periféricas hacia la piel, no solamente la piel, sino también las vísceras, ¿no? Y los tejidos subyacentes a la piel y a las vísceras. Estas fibras aferentes A delta y C son las más veloces, las más delgadas, y van a reaccionar frente al daño, ¿no? Hay estos nociceptores que van a recepcionar la presencia de la injuria, pueden ser de tipo mecánicos, térmicos, ¿no? O también reaccionar frente a otro tipo de injuria, como químico, ¿no? Quemante, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, nuestro organismo pues está preparado para recibir toda esa información. Realmente nuestro organismo es algo que admirable, ¿no? Porque dentro de los nociceptores no solamente hay nociceptores mecánicos, también hay nociceptores que tienen que ver con la temperatura, con la presión, con el tipo de, para cada tipo de estímulo que se puede presentar, ¿no? Entonces, frente a un traumatismo, ya sea golpe, inflamación, por presión, por temperatura, quemaduras, como vamos a ver, se van a poner en juego todas estas sustancias, ¿no? Se van a liberar a nivel de periférico, recién estamos en la parte periférica, sustancias neurotransmisoras y neuromoduladoras de la información que está recepcionando el nociceptor. Entonces, dentro de los neurotransmisores, al más antiguo, al primero que se descubrió en lo que es la fisiopatología del dolor, tenemos a la sustancia P, ¿no? La sustancia P que tiene que ver con la liberación de ácido gamma amino butírico, glutamato, ¿no? Y también tenemos a los leucotrienos, a la somastatina, a la histamina, la noradrenalina y las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas. Hay también sustancias neuromoduladoras, como son la histamina, ¿no? Las catecolaminas, dopamina, encefalinas, etcétera, ¿no? Esto va a traer también alteraciones o intercambio de iones, ¿no? Para saber traducir esta información en una, lo que llamamos una modulación en el nociceptor, ¿no? Entonces, frente al daño tisular, van a haber liberación de todas estas sustancias, tanto neurotransmisores y neuromoduladoras, ¿no? Que tienen que ver con la información frente a la injuria, ¿no? Al estímulo que ha generado la herida, por ejemplo. Obviamente también hay que considerar que no solamente es nociceptores, ¿no? También entran en juego las células blancas, ¿no? Los macrófagos y las células cebadas, ¿no? Que tienen que ver con la liberación de histamina, más liberación de histamina por parte de estas células blancas y de prostaglandina E2, ¿no? Así como bradiquininas, y los macrófagos liberan interleuquinas tipo 1 que tienen que ver con la inflamación, como vamos a ver más adelante, o factores neurotumorales también que tienen que ver con la inflamación y la respuesta frente al dolor. Entonces, con la información, esta importancia de todas estas citoquinas, ¿no? De todas estas citoquinas liberadas por la célula cebada, el macrófago, ¿no? En la zona donde se ha producido la injuria, tienen que ver cada una con dolor, con atracción de mayor células blancas, como son los neutrófilos, ¿no? Tienen que ver con la producción de fiebre, de activación de más leucocitos y liberación de proteínas en fase aguda, así como migración de eosinófilos, ¿no? Las interleuquinas
tienen que ver mucho con lo que es la reacción frente a la inflamación que se va a producir, ¿no? Frente a la injuria. Y eso está a cargo, pues, de todas las células blancas, ¿no? Que se van a rápidamente a reunir en la zona de la herida, en la zona donde se ha producido la, la, la inflamación o la injuria, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas estas sustancias, ¿no? Todas estas sustancias que ya hemos mencionado, ¿no? Que tienen que ver con la inflamación, con el dolor, con la fiebre, se van a reunir y van a sensibilizar aún más a los nociceptores que están recibiendo ya la información, ¿no? Lo que van a hacer que se disminuya el umbral y cada vez se vaya a sentir más frente a la injuria que se repite, ¿no? Que se repite hasta que no se soluciona, ¿no? Van a hacer que el umbral, hay un umbral frente al dolor, ese umbral disminuya cada vez más, ¿no? Y lo sienta con mayor intensidad, ¿no? Recuerden, todas estas sustancias que hemos mencionado, histamina, bradiquinina y liberación de prostaglandinas, van a sensibilizar más a los nociceptores, van a hacer que se disminuya el umbral y lo que se sentía como una intensidad de 1 o 2, poco a poco va a hacer que haya una mayor descarga, ¿no? De todas estas sustancias mencionadas y se sienta cada vez más intenso el dolor. Eso es lo que se va a conocer con el nombre de hiperalgesia primaria, ¿no? Es la parte, la fase temprana o la fase número 1 del dolor, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, pues, tenemos que tener conocimiento de esto para tratar justamente ahí, en esa reacción de hiperalgesia primaria, el dolor, ¿no? Y evitar que siga avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque si el estímulo continúa en el tiempo, ¿no? La injuria continúa en el tiempo, va a haber una respuesta de la neurona frente al estímulo repetido, ¿no? Las terminaciones nerviosas van a terminar en la primera neurona, ¿no? Camino hacia la médula, ¿no? Y van a liberar más sustancia P, más secreción de histamina, más serotonina y mayor respuesta inflamatoria y mayor estimulación de nociceptores. Nuevamente se estimulan los nociceptores, en el tiempo sí continúa el dolor, entonces a esto ya lo vamos a tomar como con el término de hiperalgesia secundaria, ¿no? Entonces ya viene ya la respuesta antidrómica, así se llama, a una respuesta ante un estímulo repetitivo en el tiempo de la primera neurona, ¿no? Que está camino a llevar la información hacia la médula, ¿no? Y entonces vamos a clasificar a este dolor en dolor agudo y en dolor crónico, ¿no? El agudo es aquel que está causado pues por estímulos nocivos, ¿no? O lesiones, la injuria, enfermedades, o función anormal de los músculos, de las vísceras, ¿no? Y se va a relacionar pues con toda la liberación de las sustancias ya mencionadas, ¿no? Obviamente en la fisiopatología del dolor también interviene el estrés neuroendocrino, ¿no? Es lo que tiene que ver también con lo que habíamos dicho frente a la definición de anestesia, ¿no? El anestesiólogo tiene que bloquear este estrés neuroendocrino, esta liberación de hormonas que tienen que ver con el dolor, ¿no? Frente al estrés, a la preocupación, a la angustia que genera el dolor, al sufrimiento que genera el dolor, se liberan cortisol, se libera adrenalina, noradrenalina, conjuntamente con todas estas sustancias inflamatorias ya mencionadas anteriormente, ¿no? Entonces, el dolor hay que tratarlo desde muchos puntos de vista que estamos conociendo ahorita, ¿no? No solamente de bloquear el estrés neuroendocrino,
sino también de bloquear todas estas sustancias inflamatorias, ¿no? Periféricas, ¿no? Frente al dolor, ¿no? Entonces vamos a tener pues que el dolor agudo es el que se siente por primera vez en el tiempo, ¿no? Y puede tomarse hasta a dolor agudo hasta 10 días, ¿no? Más de 10 días, más de 15 días, si continúa la injuria, ya vamos a tener aquel dolor que dura más de un mes, pues, ¿no? Y que persiste en el tiempo, ¿no? Y no hay una curación adecuada frente al dolor. Y esto puede ser porque los estímulos nociceptivos periféricos continúan, ¿no? Y al continuar el dolor, la neurona tiene memoria y continúa, lo guarda esa reacción del nociceptor frente al dolor. Entonces cada vez lo va a sentir más fuerte. Y esa respuesta se guarda en la memoria de la neurona, ¿no? Y eso se continúa en el tiempo. Por más que use analgésicos, el paciente ya va a llegar un tiempo en que ese analgésico, pongamos que sea, le dieron paracetamol, le dieron tramadol para calmar el dolor, llega un momento que ya no le va a hacer efecto. Ya no le hace efecto, ¿por qué? Porque la memoria de la neurona continúa guardando esa información frente al dolor y cada vez disminuye más el umbral frente al dolor porque continúa el estímulo o la injuria. Y es lo que pasa pues en el caso de las neoplasias, ¿no? En las lesiones nerviosas, ¿no? En las enfermedades con alteraciones de los músculos esqueléticos o en procedimientos también que hemos hecho de forma no usual en los pacientes, ¿no? Procedimientos invasivos. Por eso es que siempre se les pide a los residentes, a los estudiantes, que traten de hacer los procedimientos invasivos con el mayor cuidado posible, ¿no? Porque podemos lesionar estos nervios, podemos lesionar estas estructuras y luego conducir al paciente. Si no lo tratamos, a un dolor crónico y prácticamente lo esclavizamos por años con ese dolor. Bueno, en esta fisiopatología del dolor también no solamente, como les decía, es liberación de neurotransmisores, de sustancias antiinflamatorias, sino también es un intercambio de iones, ¿no? Que tienen que ver con potasio, con calcio y con liberación de óxido nítrico. Ya el óxido nítrico viene a intervenir en el caso de dolores crónicos, ¿no? De dolores y ya se prolongan en el tiempo. Entonces, es una primera etapa de los nociceptores que transmiten esa información de dolor frente a la médula, ¿no? Al asta posterior de la médula, y luego esa información va a subir a través de haces nerviosos a los centros superiores del sistema nervioso central, donde ya vamos a apreciar la conducta dolorosa frente al dolor de tipo emocional, ¿no? Y el conocimiento del lugar, del sitio, donde es que le duele al paciente. Muy bien, entonces habíamos visto que estos nociceptores transmiten esta información hasta el asta dorsal de la médula, ¿no? Donde va a haber liberación también de sustancias P, calcitonina, aspartato, glutamato. Son neurotransmisores excitatorios, como también neurotransmisores inhibitorios, como es el GABA, ácido gamma-aminobutírico, ¿no? La glicina, la somatostatina, ¿no? Y esos receptores también van a existir en el asta dorsal de la médula o posterior de la médula, ¿no? Que tienen que ver con receptores también mecánicos y de temperatura, ¿no? Y como les decía, esto después va a ser llevado a través del tracto espinotalámico hacia el tálamo,
¿no? Y hacia la corteza cerebral. O también a través de las o del tracto espino-mesencefálico hacia no solamente tálamo, sino también hacia el mesencéfalo, ¿no? La información. O a través del tracto espino-reticular, ¿no? Donde va a llevar la información desde la médula hasta la formación reticular, pasando por el mesencéfalo, el tálamo y hasta la corteza cerebral. Entonces van a haber respuestas en el paciente, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Todo esto que hemos mencionado hasta ahora se va a traducir en el paciente, ¿no? En dolor. Y va a llegar a tu consultorio y te va a decir, me duele, ¿no? Van a haber respuestas no solamente entonces en síntomas, sino también en signos de dolor, ¿no? Y dependiendo de la zona donde le duela, si es son los músculos o son las vísceras, ¿no? O son dolores de origen vascular, las respuestas del organismo segmentarias van a ser de espasmo, ¿no? Como si fuera un cólico visceral, ¿no? O un espasmo vascular, ¿no? Que también provoca dolor, ¿no? Intenso, ¿no? O dolores de contracciones musculares, ¿no? Entonces esas van a ser las respuestas frente al dolor, frente a la alteración, a la inflamación que se está produciendo en el organismo, ¿no? Los músculos se van a contraer, no solamente los estriados, sino también el músculo liso se puede contraer. Y ustedes saben que las estructuras vasculares también tienen fibras musculares, ¿no es cierto? Y van a haber alteraciones muchas veces, de taquicardia por dolor, ¿no? Yo les decía que cuando hay que monitorizar en el intraoperatorio, hay que monitorizar los parámetros circulatorios, porque quiero ver que si hay hipertensión, si hay taquicardia, si hay bradicardia, esas van a ser las respuestas suprasegmentarias, ¿no? Que involucran al tálamo, al hipotálamo y al tallo, ¿no? Frente al dolor, ¿no? Entonces, si yo detecto en el intraoperatorio que hay una taquicardia, la taquicardia no solamente la puede causar una hipovolemia, también la puede causar las liberaciones de todas estas sustancias en el paciente frente al dolor que está sintiendo. Entonces, ¿puede haber taquicardia por dolor? Claro que sí, puede haber. Y otros no reaccionan con taquicardia, pueden reaccionar con bradicardia, con reflejos vagales también, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa es la respuesta frente al dolor de todas estas estructuras, ¿no? Del hipotálamo, del tálamo, ¿no? El centro respiratorio, ¿no? Y bueno, igualmente van a haber respuestas neuroendocrinas con liberación de todas las hormonas que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, no solamente van a haber alteraciones fisiológicas frente al dolor, como respuesta del organismo frente al dolor, sino también respuestas suprasegmentarias hasta llegar a las respuestas corticales frente al dolor. Y esa es la respuesta que elabora la corteza frente al dolor. Entonces van a haber respuestas físicas y psicológicas y ya van a haber respuestas emocionales, sufrimiento, depresión, angustia. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me duele? Quiero averiguar cuál es la causa, ¿no? Entonces todas esas son respuestas centrales, ¿no? Algunos adoptan posiciones antálgicas frente al dolor, se doblan, ¿no? Por eso es que el médico a uno le enseña que debe agudizar sus sentidos, agudiza tu vista, agudiza tu olfato, agudiza tu oído, ¿no? Desde que entra el paciente a tu consultorio ya lo estás viendo que entra doblado. ¿Por qué será? ¿Porque él camina así? No, porque está sintiendo dolor. Esa es la respuesta antálgica frente al dolor. Su corteza está recibiendo toda la información y la respuesta es esa, frente al dolor. ¿Por qué el señor está así? Señora, ¿por qué está de lado, doblada y se agarra el lado derecho o se agarra el lado izquierdo? Porque me duele, doctora, y en esta posición me calma el dolor, ¿no?
Entonces, el médico, desde la postura del paciente, ya puede estar haciendo o ir inclinando su hipótesis diagnóstica frente al dolor. Entonces, no solamente van a haber estas respuestas físicas, sino también respuestas de tipo psicológica, hasta el miedo, el insomnio. Hay gente que por dolor no duerme, dolor crónico generalmente, se aíslan, ¿no? No quieren ir ya a las reuniones sociales. ¿Por qué? Porque están sufriendo, están deprimidos frente a algo que les está sucediendo, ¿no? Entonces, esto ya es lo que se ve en el paciente, y ustedes lo que no se ve fue lo primero que hemos conversado al inicio de esta clase. Entonces, usted ahorita ya puede ir explicándose muchas respuestas que ha visto, que ha observado, no solamente en los pacientes, sino también a veces uno lo ve en la familia, dentro de la casa, etcétera, ¿no? Y puede uno ver qué es lo que está sucediendo con ese paciente o con ese familiar. Entonces también tenemos que aprender a medir la intensidad de este dolor, ¿no? Para esto tenemos las escalas, ¿no? Las escalas descriptivas, que fueron las primeras que se usaron en el año 1948, ¿no? Cuando la necesidad del médico era saber qué intensidad de dolor está presentando ese paciente. Entonces, elaboraron las primeras escalas de medición frente al dolor. Entonces, la escala descriptiva: nada, poco, cuánto le duele, señora, no hay dolor, leve, moderado, intenso, insoportable, etcétera, ¿no? Entonces, así se medía en el siglo pasado, ¿no? El dolor, ¿no? Luego esos conceptos fueron evolucionando, ¿no? Y fue en el año 1976 que se usó por primera vez una escala visual análoga, ¿no? Donde se enfocaba el dolor como una línea horizontal, donde la parte izquierda decía no me duele nada y la parte derecha es el peor dolor inimaginable, ¿no? Entonces luego esta línea fue enumerada, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 10, y la escala visual análoga actualmente está vigente. Se usa donde 0, 1 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor que se puede sentir, ¿no? Entonces, usted le dice al paciente: señora, ¿cuánto le duele? Y le explica: 0 es nada, señora. 10 es lo máximo de dolor. ¿Cuánto le duele de 0 a 10? Y te puede decir 5, 6, y ya tú te das una idea de la intensidad del dolor en ese paciente, ¿no? Esta escala visual análoga fue modificada por Wong y Baker posteriormente para aplicarla en los niños, ¿no? Y la relacionan toda esta escala numérica con los gestos frente al dolor. Entonces los niñitos pueden: ¿cuál eres tú, no? Le dicen: sí, ¿cuál eres tú? ¿Cuál de estas caritas? Entonces ellos te señalan, ¿no? Y tú puedes ya tener una idea de la magnitud, de la intensidad del dolor que está sintiendo ese paciente. Bueno, estamos hablando acá de dolor. Nos vamos a enfocar ahora en el dolor posoperatorio o en el dolor quirúrgico, ¿no? Porque estamos en el curso de cirugía y de anestesia. Entonces, vamos a hacer algunas revisiones de algunos estudios de algunos reportes desde el 2011, ¿no? Por ejemplo, hubieron reportes en los institutos americanos de salud, donde vieron que en la gran mayoría de reportes veían que de los pacientes quirúrgicos el 80% se iba al dolor posoperatorio, ¿no? Todos, casi todos, hacían dolor en la etapa posoperatoria. Y de ese 80% de pacientes, menos del 50% recibieron un tratamiento analgésico adecuado. Para que vean qué importante es revisar para nosotros los médicos, los estudiantes de medicina, los especialistas, etcétera, en terapia del dolor,
revisar constantemente cuáles son los resultados de nuestro manejo, de nuestro tratamiento frente al dolor. Y como vamos a ver, generalmente nosotros, el que no siente el dolor, ¿no? Y el que es médico y está tratando a un paciente, uno no lo siente el dolor y trata de menospreciarlo el dolor, ¿ya? Por eso es que menos del 50% de los pacientes reciben un tratamiento, un tratamiento que no es el adecuado, ¿no? Perdón, más del 50% no recibieron un tratamiento analgésico adecuado, ¿no? Y la gran mayoría de los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente siempre salen con dolor posoperatorio. ¿De qué depende esto? Como ya les decía al principio, hay factores preoperatorios, intra y posoperatorios, ¿no? Depende de quién es el paciente, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué factores genéticos tienen? Hay familias enteras, ¿no? Y razas también enteras que tienden a la depresión, que tienen el gen de la depresión. Entonces, si es una personalidad depresiva que siente dolor, la depresión va a ser mayor, ¿no es cierto?, que uno que no tiene el gen de la depresión. Entonces, ¿cómo sabes tú quién tiene el gen y quién no tiene el gen? Para eso está la relación médico-paciente. La relación médico-paciente en terapia del dolor es algo muy importante, porque tú sabes ya la fisiopatología del dolor. Hay una parte emocional, y esa parte emocional, también dentro de esa parte emocional, entra la relación médico-paciente. Si el paciente no te agarra confianza, así le des el mejor analgésico, no le vas a calmar el dolor. Entonces tiene que haber también una buena relación médico-paciente frente a una personalidad ansiosa, una personalidad angustiada, depresiva, que trae un factor genético importante, ¿no? Por ejemplo, la raza mestiza, hay información que la raza mestiza tiene el gen de la depresión. ¿Por qué? No lo sabemos. Echémonos a investigar, ¿no? Entonces, y acá en el Perú, el 80%, 90% es raza mestiza. Entonces, traemos la genética de la depresión, ¿no? Entonces, sobre eso, tener una enfermedad y toda esta fisiopatología de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que saber tratar al paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es ese paciente? ¿No? Tú ya vas observando, lo vas mirando, cuando vas hablando, lo vas conociendo, ¿no? Ah, no, este es ansioso, no, este no me va a colaborar, no. Entonces tú vas viendo cómo vas elaborando tu estrategia para tratarle ese dolor, ¿no? El paciente ansioso tiene alteraciones del sueño, ¿no? Y es exagerado, ¿no? Es exagerado también el paciente ansioso, no el depresivo. El ansioso, el angustiado, el preocupado es exagerado, ¿no? Algo que duele como 1 te puede decir duele como 5 o duele como 6. Ese es el otro polo, ¿no? Entonces hay que ver quién es el paciente. Esos son los factores preoperatorios. Para eso tú estás en la consulta, en la relación médico-paciente, escuchando al paciente cuál es su problema. Si tú estás haciendo otra cosa mientras el paciente entra, estás mirando la computadora, estás haciendo otra cosa, no le estás tomando atención. Ya él está viendo, ah, no, este médico no me toma atención, no me escucha. Ah, yo no le hago caso. Llego a mi casa, ¿qué me ha dado? Me ha dado esto, ah, no, no quiero, no lo tomo. O lo tomo en forma irregular. Y después regresa donde ti y te dice, no, no me calma el dolor. Es que no hay una buena relación, te tiene que agarrar confianza, como dicen, ¿no? Tienes que escucharlo, analizar cómo es el dolor, ok, señora, en qué momento se le presenta, cómo es, qué tipo de dolor es, dónde es, ya, por qué fue, etcétera. Ah, ya, sí me toma atención, ya, yo le voy a hacer caso a la doctorita, sí voy a tomar, ¿no? Esas cosas son importantes y uno las detecta en el preoperatorio. Ya cuando el paciente está dormido, ya no puedes
interrelacionarte con el paciente, como hacemos los anestesiólogos, la única oportunidad que tenemos los anestesiólogos para ver al paciente es en el pre, en 24 horas antes de la cirugía. Entonces, esos pocos minutos que tenemos en la evaluación preanestésica, debemos entablar una buena relación médico-paciente para que el paciente entre confiado en ti, en que el acto quirúrgico va a ir bien y el acto anestésico también va a ir bien y le vamos a calmar su problema, su dolor, ¿no? En el intraoperatorio, y parece mentira, yo en 30 años de anestesióloga, el paciente que tú vas, conversas, interrelacionas con el paciente, entra tranquilo a sala de operaciones, la anestesia le va, pero como si fuese una caricia. El paciente que no lo conoces viene y te ve en la sala de operaciones por primera vez, va como si fuera con unos altibajos, ¿no? La presión se le sube, se le baja, se le vuelve a subir, presenta arritmias, hace esto, hace el otro. ¿Por qué? Porque ha entrado angustiado con toda esta liberación de catecolaminas y de sustancias neuromoduladoras, inflamatorias que están ahí presionando o constantemente estimulando la neurona a los diferentes niveles que hemos revisado. ¿Qué otros factores hay? Los factores intraoperatorios. Ya eso ya a nosotros, los anestesiólogos, no está dentro de nuestras manos, está en las manos del cirujano, su técnica quirúrgica. Hay de todo tipo, ¿no? Hay cirujanos, así como hay anestesiólogos bruscos, también hay anestesiólogos que son de trato muy suave y todo lo demás, ¿no? Y interrelacionan con el paciente y todo. Igualmente, hay de todo, entonces hay cirujanos que traccionan mucho la víscera, por ejemplo, ¿no? Si es el intestino, lo jalan, lo cortan, lo lesionan. Otro lado que no han debido operar, ya le lesionaron el hígado, pero en el hígado no tiene nada, y ahora ¿qué hacemos? Está sangrando. Entonces, esos factores intraoperatorios también van a influir o van a hacer que sean un factor de riesgo frente a sentir más dolor, ¿no? En el posoperatorio, etcétera, ¿no? Entonces, el anestesiólogo lo que hace es coordinar, ¿no? Yo estoy viendo que el cirujano está operando. Mira, ¿sabes qué? Tú cada vez que les jalas el intestino, le traccionas el pulmón, el paciente acá me hace arritmias, me hace bradicardia, me hace taquicardia. Por favor, ¿puedes disminuir tu fuerza, más suave, pues trata más suave al paciente desde el punto de vista de la manipulación de las vísceras, ¿no? Entonces ya el cirujano se mide, ¿no? Se mide, porque como ustedes comprenderán, el trabajo en sala de operaciones es muy estresante, de alta responsabilidad. Entonces el cirujano entra con bastante responsabilidad, bastante presión, porque él es el protagonista del acto quirúrgico. Entonces entra con esa responsabilidad muy alta, con alta presión. Entonces muchas veces no controlan muy bien su fuerza, ¿no? Entonces el anestesiólogo lo que tiene que hacer es conversar, coordinar, y mira, lo hacemos así, lo hacemos así, el paciente está bien, ¿qué te parece? Siempre positivos, entusiastas y atraer, como dicen, la mejor vibra para trabajar tranquilos, ¿no? Y no tener problemas en el intraoperatorio. Luego los factores que pueden hacer o incrementar aún más este dolor en el posoperatorio, pues otras actividades que se pueden hacer con el paciente, como es antecedentes de quimioterapia, de radioterapia, o quimios o radios que le pueden hacer en el posoperatorio. Eso también va a estar a favor de incrementar este dolor, ¿no? O las reintervenciones quirúrgicas muchas veces se complican en las salas de recuperación, ¿no? Y tenemos que entrar nuevamente a sala porque el paciente está sangrando o porque se olvidaron no sé qué, esto otra vez a sala corriendo, ¿no? Más manipulación, más esto, más liberación de sustancias inflamatorias, neuromoduladoras, hormonas estresantes, etcétera, ¿no?
Bien, entonces hay que considerar todos estos factores preoperatorios, intra, posoperatorios que puedan suceder o que traiga el paciente para ver si va a sentir el dolor en el postoperatorio, ¿no? Entonces, para prevenir todo esto, la ciencia siempre estudia, pues, si avanza, ¿no? Y nosotros que estamos ahí atrás informándonos, porque nadie puede estar sentado en su casa viendo esto es guerra, no sé qué otra soncera dan en la televisión. No, agarra tu libro para que seas un mejor médico y puedas tratar al paciente, pues si no, por eso tenemos tantos pacientes en terapia del dolor por dolor crónico, ¿no? Porque nadie les hace caso a los pobres. Y ahí están todos los días, están, me duele, me sigue doliendo, me duele, me sigue doliendo. Y uno ya no sabe qué hacer con el paciente, ¿no? Entonces, para prevenir todo esto, la ciencia desde el año 1913 con George Craig empezó a estudiar un término que se llamaba analgesia preventiva, ¿no? Entonces, en base a todo lo que hemos conversado y vemos que la neurona tiene memoria, ¿qué puedo hacer para borrar esa memoria o qué puedo hacer para que esa memoria nunca tenga ese recuerdo? Me adelanto a la situación, me adelanto a la liberación de catecolaminas, me adelanto a la liberación de sustancias inflamatorias, etcétera, ¿no? Entonces, consiste en darle un tratamiento contra la nocicepción, antinociceptivo, que va a prevenir todo este proceso que estamos mencionando de alteración de las fibras sensitivas. Entonces, antes que sienta dolor, antes de la incisión quirúrgica, ¿no? Y durante y después, ¿no? Yo le voy a hacer una analgesia preventiva, o sea, no es necesario que sienta dolor, ¿no? Le voy a colocar de una vez, el cirujano ya desde que viene le da antiespasmódicos, por decir, es un dolor crónico, le da ya sus antiespasmódicos, etcétera, sus antiinflamatorios. Pero yo como anestesiólogo, ¿qué tengo que cubrir? Tengo que cubrir el dolor que va a producir la incisión quirúrgica, ¿no? Entonces, le doy un analgésico potente antes de la cirugía. En el preoperatorio le dejo el analgésico como analgesia preventiva, ¿no? Y sigo dando ese analgésico durante la cirugía para conseguir un efecto analgésico con el objetivo de conseguir un efecto más duradero, ¿no? Que se esperaría conseguir teóricamente tras la administración de un fármaco después de la incisión quirúrgica, ¿no? Entonces, nosotros los anestesiólogos usamos este concepto de analgesia preventiva antes de que se produzca la incisión quirúrgica, que es lo que va a producir más dolor en el paciente, ¿no? Porque el cirujano le va a calmar el dolor porque le va a sacar el apéndice o le va a sacar la vesícula y ya se acabó el dolor cólico. Sí, pero ¿y el dolor de la herida que hace el cirujano? Eso lo tengo que prevenir yo como anestesiólogo, porque yo sé que eso le va a doler, ¿no? Y para este paciente que es ansioso, que entró con 8 de dolor y ya le va a calmar porque ya salió el apéndice, ya salió la vesícula, pero por la herida le va a doler como 10. Entonces, para prevenir eso, yo le doy analgesia, ¿no? No solamente desde el día anterior. Si me olvidé de darle desde el día anterior, le puedo dar 2 o 3 horas antes de la cirugía, ¿no? A las 6 de la mañana, si el paciente va a entrar a las 8 de la mañana a la sala de operaciones, al quirófano, entonces le doy a las 6 de la mañana su analgésico. Llega al quirófano y le sigo dando el analgésico en infusión, ¿no? Y sale de la sala de operaciones y le sigo dando el analgésico por 24, 48 horas más para bloquear toda esa respuesta que va a generar la incisión quirúrgica frente y la manipulación, no solamente la incisión quirúrgica, la manipulación que hace el cirujano de las vísceras durante la cirugía. Y al bloquear toda esa reacción, yo
voy a hacer que el paciente no sienta dolor, por lo tanto su nociceptor no va a estar estimulado por la injuria. Toda esta liberación de sustancias antiinflamatorias y neuroendocrinas va a ser bloqueado por la analgesia preventiva que le da en el preoperatorio. Evitar así que pase a un dolor crónico, porque cuando tú no bloqueas de forma preventiva, entonces acá está angustiado en el preoperatorio. Está angustiado, está preocupado, está de todo y hay liberación de lo que ya saben ustedes. En el intraoperatorio, si no le doy el analgésico o le doy poco analgésico, sigue liberando todas esas sustancias y en la memoria de la neurona queda guardado el recuerdo. Entonces, y en el posoperatorio va a gritar de dolor, ¿no? Entonces yo bloqueo todas esas zonas y así evito que pase el paciente en el tiempo a un dolor agudo crónico importante que pueda presentar. ¿Ya? Entonces, ese concepto, si bien es cierto, todavía no está estudiado, pero todavía no está aceptado al 100%, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios que sí tienen buenos resultados, muy buenos resultados con analgesia preventiva. Entonces, lo que hacemos nosotros actualmente en el LOAISA es dar analgesia preventiva frente a antes de la incisión quirúrgica, con el objetivo de que el paciente, y lo hemos observado, el paciente se moviliza tempranamente después de la cirugía, ¿no? Tiene menor estancia intrahospitalaria y rápidamente es dado de alta y el paciente sale satisfactoriamente y no va a un dolor crónico, a un dolor de más de un mes, ¿no? Hay pacientes que muchas veces en los que no se les practica una buena analgesia preventiva, siguen supurando por la herida, siguen con dolor, con hiperemia de la herida, etcétera, ¿no? Inflamación de la herida o dolores referidos, ¿no? Me operaron acá en la parte anterior del abdomen, pero me duele atrás. Me duele la columna, me duele la región lumbar. Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía fue? ¿Hubo manipulación? ¿Tiempo de duración de la cirugía? ¿Hubo lesión de otros órganos? Etcétera, ¿no? Y si ha habido o no ha habido analgesia preventiva. Entonces, para hacer una buena analgesia, para evitar que el paciente pase a un dolor crónico, acá hay algunos tips, ¿no? No hay que dejar los analgésicos condicionales al dolor, no, porque ya estás esperando que la memoria de la neurona guarde esos recuerdos. Ya lo sintió el dolor, ya sabe qué es el dolor. Y tú al dejar los analgésicos condicionales, estás favoreciendo eso. Si el paciente sabes que ha sido sometido a una cirugía de hernia inguinal, cúbrele el dolor, ¿qué te cuesta? Cúbrele, no le duele. No le duele, ¿cómo sabes tú? ¿Has hablado con el paciente? ¿Has hablado? ¿Le has puesto la escala visual análoga y unas reglas actualmente, ¿no? Donde dicen escalas del dolor. Le pones ahí al paciente que te diga cuánto de dolor tiene. No le duele. ¿Cuánto le duele? 3. Sí le duele. No es que no le duele. Estás menospreciando el dolor del paciente porque a ti no te duele. Ah, señora, no le duele. Usted tiene 3, 4 de dolor. ¿Cómo? Sí le está doliendo. Tienes que cubrir ese dolor. Déjale en horario el analgésico. No le dejes condicional. Hay mucha gente que es estoica también, ¿eh? Se aguanta el dolor. Ah, no, yo resisto, pero tienes dolor, no es cuestión de resistir. ¿Por qué? Porque así vas a evitar que se vaya a un dolor crónico de duración más de un mes, ¿ya? Y ahí se condena el paciente, ¿no? Porque todos los fármacos tienen efectos colaterales. El tramadol hace dependencia. Ah, dale su tramadol. A todo el mundo reparten tramadol. Y los pacientes están dependientes, tocan la puerta del consultorio y dicen, dame tramadol. Así no es.
Así no es, por no haber dejado un analgésico en forma horaria. ¿Bien? Ahora, no hay que combinar los analgésicos con el mismo tipo de acción, ¿no? Si tú estás dando un opioide, no des 2, 3 opioides, pues, porque vas a tener efectos colaterales mayores, ¿no? Si tú estás dando un antiinflamatorio, no des 2, 3 de la misma acción, pues, porque el paciente va a acabar con una gastritis, una úlcera, etc. Y siempre en el postoperatorio inmediato, la administración del analgésico debe ser por vía endovenosa y de preferencia en infusión. Muchas veces los residentes de anestesia dicen, doctora, ya le pongo el ketoprofeno, ya ponle. Y cuando das la vuelta estás viendo que le está poniendo un bolazo de ketoprofeno. Le digo, ¿por qué le pones bolo? ¿Por qué no le pones en el frasco? No, doctora, más rápido, así, más rápido porque el paciente no se queja, le digo. ¿Tú sabes lo que arde colocar un ketoprofeno? ¿Cómo arde el estómago cuando te colocan un ketoprofeno así en bolo? No, el paciente no se queja porque está dormido. ¿Puede ser alérgico al ketoprofeno? Puede ser alérgico. Ya le metí el bolo. ¿Cómo lo saco? No lo puedo sacar. Mientras que si haces una infusión gota a gota, tienes un nivel plasmático más estable del analgésico, los efectos adversos son menores, los efectos colaterales son menores, ¿ya? Y tienes una mejor acción de ese analgésico en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el apuro? No hay ningún apuro, ¿no? Es preferible la vía endovenosa, pero en infusión continua, hasta que el paciente abra la vía oral, ¿no? Y bueno, ya ver si es necesario darle, hay que evaluar siempre al paciente en el postoperatorio, ir a su cama, decirle, señora, ¿le duele? No le duele, ¿no? Por ejemplo, las toracotomías de las cirugías, de todas las cirugías, las más dolorosas, son las traumatológicas y las toracotomías, ¿no? Porque ahí cortan, escinden terminaciones nerviosas periféricas de gran magnitud, ¿no? Entonces el paciente incluso no puede no respirar por dolor. El dolor es tan intenso que le da miedo inspirar al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hay que dar analgesia en infusión atrás del residente, ponle analgésico en infusión, ponle catéter epidural y a través del catéter epidural colócale un opioide de morfina, ponle morfina, intenso, bloquea bien el dolor, que no sienta nada para que respire bien, ¿no? Inspire, respire bien y salga de alta más rápidamente, ¿no? Y se movilice más rápidamente. Entonces, hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder hacer un buen tratamiento analgésico, ¿no? Y también hay que tener en cuenta esta escala de la terapia analgésica, ¿no? Que ha diseñado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y a la cual nos debemos, ¿no? Y tenemos que informarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí están de la terapia analgésica, el primer escalón, uno tiene que empezar por estos, ¿no? Nosotros los anestesiólogos, pues de frente nos vamos acá porque nosotros manejamos este tipo de analgésicos para tratar la incisión quirúrgica, que no es nada, no se debe menospreciar, ¿no? Ese es un tipo de dolor, como les vuelvo a repetir, muy intenso, que no baja de 8, ¿no? El dolor post-incisión quirúrgica, y mayor aún si es una toracotomía o es una cirugía traumatológica, ¿no? Igualmente las ginecológicas también provocan mucho dolor y nosotros tratamos directamente los anestesiólogos con este tipo de analgésicos potentes, ¿no? Pero los que hacen medicina interna, medicina de consultorio, deben empezar con los AINES, el paracetamol, el metamizol, con analgésicos no opioides, el primer escalón. No se debe uno saltar, ¿ya? Nosotros los anestesiólogos somos un caso especial
porque manejamos dolores muy intensos. Pero usted que va a ser médico general primero, antes de ser especialista, debe saber que esta escala de la terapia analgésica debe iniciarse con los analgésicos no opioides. Usted no va a usar opioides, pues porque si usted usa opioides, tiene que tener manejo de vía aérea, porque usted ya sabe que todos estos fármacos provocan depresión respiratoria importante. Entonces, ustedes no van a manejar esto, salvo que sean anestesiólogos. La gran mayoría de ustedes no van a ser anestesiólogos, van a ser médicos generales primero y luego se dedicarán a sus especialidades. Pero miren, ustedes en manejo de dolor deben empezar por el primer escalón de la terapia analgésica diseñada por la OMS, ¿no? Que se refiere al AINE, al paracetamol y al metamizol. Luego, si al paciente no le calma con esto, entonces recién puede pasar al segundo escalón, donde tenemos los opioides débiles, y ahí estamos hablando de tramadol, codeína, hidrocodeína, ¿no? Y se pueden asociar a algunos otros fármacos del primer escalón, se podrían asociar, ¿no? Bien, y luego ya, si ustedes van a ser cirujanos, anestesiólogos, etcétera, echar mano a este tipo de analgésicos opioides potentes, ¿no? O van a dedicarse a la terapia del dolor, ¿no? Se pueden asociar algunas otras drogas a todas estas, como son los anestésicos locales, por ejemplo, pero como les vuelvo a repetir, ya cuando el dolor es muy intenso y ya ha pasado el primer y el segundo escalón del tratamiento. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los AINES, porque ya saben ustedes que los AINES van a provocar lesiones a nivel de gástrico, ¿no? Entonces siempre hay que asociarlos con bloqueadores H2, ¿no? O terapia de bomba sodio-potasio, ¿no? El AINE, como ustedes saben, va a inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? Y va a hacer pues que haya gran liberación de prostaglandinas y de tromboxano, ¿no? Impidiendo así la parte inflamatoria nociceptiva del dolor, ¿no? Entonces, estos AINES son pues el ibuprofeno, ¿no? Hay agentes ácidos y agentes no ácidos, ¿no? Para dolor leve, según escala visual análoga, los pacientes que te refieren entre 1 a 3 de escala visual análoga, ¿no? A eso les das AINES. Ibuprofeno, peroxicam, indometacina, diclofenaco, ketorolaco, que ya creo que está proscrito, ¿no? Por las alteraciones de coagulación que manifiesta el ketorolaco, y el ketoprofeno que sí estamos usando, ¿no? Todavía está vigente, 100 miligramos, ¿no? Para dolores leves y que usamos desde ya en el preoperatorio ketoprofeno como analgesia, los anestesiólogos como analgesia preventiva, ¿no? Y los agentes no ácidos de los AINES, ahí tenemos el acetaminofén. Luego tenemos los antiinflamatorios, los COX-2 selectivos, ¿no? Y ahí vamos a tener pues a todos los COXIF, el Celecoxib, Valdecoxib, Parecoxib, ¿no? Y todos estos pues dependiendo de a qué nivel van a actuar, ¿no? Van a evitar todo el proceso inflamatorio que implica la liberación de prostaglandinas, como es fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Y hay que también proteger al paciente desde el punto de vista gastrointestinal, evitar no dar en exageración este tipo de AINES, COX-2 selectivos, porque estos traen alteración de la coagulación y de la función renal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en los efectos adversos de estos fármacos, ¿no? Bien, esto es la explicación de lo que les vengo diciendo, ¿no? Los estudios que se han hecho con Celecoxib, con todos los COXIF,
¿no? Disminuyen el dolor postoperatorio y cuando se les combina con opioide es mayor, ¿no? El paracetamol, que ya lo conocemos, va a inhibir la recaptura de la anandamida, ¿no? A nivel de la corteza cerebral. Así actúa el paracetamol, ¿no? Y moviliza endocannabinoides, ¿no? Que son sustancias también inflamatorias, y inhiben la COX al disminuir la concentración de ácido araquidónico. Y también inhiben la formación de prostaglandina E por los macrófagos. El paracetamol hace que ahorres en un 40% el uso de opioides, ¿no? Y hay un metaanálisis donde estudian AINE más paracetamol, ¿no? Y se ha visto que no hay mucha diferencia, ¿no? En el control del dolor. Por eso es que no hay que unir fármacos con el mismo efecto, ¿no? Entonces, unir, a veces hay médicos que piensan, ¿no? Le uno un AINE más un paracetamol. Hay que tener mucho cuidado porque los dos tienen el mismo efecto. Y no vas a obtener muchas diferencias en el control del dolor. Bien, para escalas visuales mayores de 3, de 4 a 7, ya estamos hablando de un dolor moderado. Vamos a subir una escalera más o un peldaño más en la escalera del tratamiento del dolor de la OMS, ¿no? Y ahí vamos a echar mano pues a los opioides débiles como son el tramadol, el famoso tramadol, que viene en ampollas de 50 a 100 miligramos, la codeína. La codeína, que es un opioide débil, también que viene en ampollas de 60 miligramos, y estaría indicado en pacientes que tienen pues historia de alergias o ya han tenido presencia de úlceras digestivas y coagulopatías por administración de AINES, ¿no? En esos casos y con un dolor moderado de 4 a 7 estaría indicado tramadol y codeína, ¿no? Bien, acá una explicación del mecanismo de acción del tramadol. Se une a receptores opiáceos mu también, ¿no? E inhibe la recaptación de la serotonina y de la norepinefrina. 1 a 2 miligramos por kilo, dosis máxima 400. Pero hay que tener mucho cuidado porque provoca dependencia en el tiempo, ¿no? Un peldaño más en la escalera del tratamiento del dolor de la OMS y tenemos los dolores de 8 a 10, dolores intensos que requieren el uso de los opioides, como son la morfina y sus derivados sintéticos de la morfina, el fentanil, el remifentanil, el sufentanil, el alfentanil, son derivados sintéticos de la morfina, ¿no? La meperidina también se puede usar. En Perú tenemos ¿cómo se llama este? Un equivalente de la meperidina. Son opioides agonistas puros, tanto meperidina como morfina, ¿no? Y todos los derivados sintéticos de la morfina que hemos mencionado. Agonistas parciales, la buprenorfina, no sé si ustedes tienen información, hay parches de buprenorfina para pacientes oncológicos, ¿no? Que tienen dolor crónico. Los oncológicos sí son pacientes portadores de dolor crónico, en ellos se usa mucho opioide, ¿no? Y agonistas parciales del receptor opioide, como es la buprenorfina, ¿no? Los opioides, ya saben ustedes que actúan principalmente a nivel del receptor mu, ¿no? Provocando analgesia, ¿no? Receptores mu hay en mayor cantidad en la médula espinal y también existen en el tálamo y en la corteza, ¿no? Y tienen que ver pues con la analgesia. Analgesia, entonces, todos estos opioides van a actuar a nivel del receptor mu. Igualmente el tramadol, ¿no? Bien. Efectos adversos de estos opioides, la náusea, vómito, estreñimiento, sedación,
depresión respiratoria, ojo, no se deben usar opioides si no tengo cómo manejar una vía aérea permeable, ¿ya? Tanto uso de fentanil, remifentanil, sufentanil, morfina, todo es uso en sala de operaciones, ¿no? O en unidades de cuidados intensivos, donde vamos a saber manejar lo que es una depresión respiratoria o una depresión cardiovascular. Asociar AINES y opioides es una buena elección, ¿ya? Porque ahí estás asociando para un dolor débil y estás potenciando un analgésico para terapia de dolor intenso, ¿no? Al asociarlos los dos, usas menos cantidad de opioide, por lo tanto, menos depresión respiratoria, menos efecto secundario del opioide. La morfina, la mamá de todos, ¿no? Se puede usar por vía endovenosa, se puede usar por vía epidural para el anestesiólogo, ¿no? Por vía endovenosa, mucho cuidado con la depresión respiratoria, y por vía endovenosa vamos a tener una duración de 2 a 3 horas, por vía epidural la morfina dura 12 horas aproximadamente. Esto es en cuanto a los analgésicos, entonces, que van desde analgésicos leves, moderados y potentes, ¿no? Como son los opioides. Les había mencionado, creo, en determinado momento, que también podemos asociar anestésicos locales como infiltración de herida, y se han hecho estudios, muchos estudios, donde nosotros los anestesiólogos pedimos a los cirujanos que infiltren la herida con un anestésico local, ¿no? Además de lo que estamos dando, opioide, AINE, más infiltración de herida, los pacientes salen felices, sonriendo, no sienten nada de dolor, ¿no? Estos anestésicos locales, ya saben ustedes, el mecanismo de acción, van a bloquear los canales del sodio, impidiendo la despolarización de la membrana, ¿no? Eso va a hacer que disminuya la atracción de neutrófilos, sustancias blancas, que también van a producir dolor. Entonces, la infiltración de herida también nos ayuda en el tratamiento del dolor, ¿no? Puedes infiltrar desde lidocaína hasta bupivacaína, ¿no? O ropivacaína, que tiene menos efectos depresores cardiovasculares, ¿no? Esto va a hacer que disminuyas el consumo del analgésico en el posoperatorio, ¿no? Y que alargues el tiempo de la primera indicación de un analgésico, ¿no? La infiltración de herida, entonces, va a disminuir el requerimiento de más opioides, por lo tanto, disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en la recuperación posanestésica. Está a favor de la deambulación temprana del paciente, porque no va a sentir dolor, y a su vez va a disminuir la estancia intrahospitalaria. Entonces, esto es para paciente postquirúrgico, ¿no? Que maneja dolores severos, en la escala visual análoga de 8 a 10 de dolor. La infiltración local, el bloqueo de los plexos, también estaría indicado si es una cirugía de hombro. Bloqueo interpleural continuo si es una toracotomía, o puedes hacerlo a través de un catéter epidural para cirugías de nefrectomías, ginecológicas, urológicas, y también las cirugías generales, ¿no? Los pacientes con cirugía general. Bien, ahí algunas imágenes del bloqueo de plexo, del bloqueo epidural. Recuerden que el espacio epidural va desde cervical hasta sacro, ¿no? Entonces puedes punzar también a nivel dorsal, no para dar anestesia, sino para hacer analgesia, terapia del dolor, ¿no? El bloqueo epidural es muy importante, nos ayuda mucho, ¿no? Incluso la técnica combinada de anestesia incluye, como les dije en la primera clase, el uso de anestesia general con anestesia regional, ¿no? Y es por esta razón, que usamos la combinada, ¿no? Combinar la general con la regional va a hacer que usemos menor cantidad de anestésico, ya sea gas o intravenoso, por la presencia del anestésico local bloqueando las fibras de los nervios dorsales
ventrales, etcétera, donde se haya realizado la punción, ¿no? Esto ya lo saben ustedes, colocamos un catéter y a través de ese catéter podemos conectar una bomba que contiene el fármaco que hemos elegido para hacer la terapia del dolor, ¿no? Actualmente es el gold estándar, el bloqueo epidural, y como vuelvo a repetir, se han hecho muchos estudios tipo metaanálisis en cirugía mayor, procedimientos torácicos, colónicos, gástricos, donde vaya el cirujano a hacer bastante manipulación y resección de órganos, ¿no? Dejar un bloqueo epidural es necesario, es importante para poder reducir la mortalidad y la morbimortalidad en el postoperatorio, ¿no? También hay bloqueos tipo TAP, ¿no? Transverso abdominal, ¿no? Para mejorar el dolor en cirugías abdominales. Este tipo de bloqueos actualmente se hace guiado por ecografía, ¿no? Para producir el menor daño posible. Y por último, la analgesia controlada por el propio paciente, ¿no? Pero para esto, en nuestro medio, necesitamos una buena educación del paciente, porque los pacientes no pueden salir en nuestro medio a su casa con una bomba de infusión para manejarla a ellos, ¿no? Hay que capacitar al paciente, capacitar al personal para este tipo de analgesia controlada por el propio paciente. Que en otros países se hace, sí, se hace donde hay grandes unidades de terapia del dolor, donde se capacita al personal y al paciente para que maneje él mismo la activación de la bomba de acuerdo a la presencia del dolor o de acuerdo a lo que se haya indicado, ¿no? Para administrar una dosis del fármaco que se haya elegido. Generalmente en pacientes con dolor crónico y agudo, crónico y de tipo oncológico, ¿no? La analgesia controlada por el paciente. Brinda niveles constantes de analgésico, ¿no? En realidad se programa la bomba con dosis mínimas del analgésico que va a cumplir su efecto durante todo el tiempo que se haya indicado. Hay una dosis de carga y dosis en bolo que hay que programar, un intervalo de bloqueo y una dosis límite, ¿no? La evidencia dice que hay mayor satisfacción, mayor del paciente, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en este caso, donde se ha dejado un opioide, uno de los efectos adversos del opioide es el prurito, ¿no? Y eso hay que controlarlo. Y por último, la analgesia multimodal, que hace que apliques varias técnicas analgésicas, perdón, un ratito. Por último, el concepto de analgesia multimodal, donde vas a incluir varias técnicas analgésicas para producir diferentes mecanismos en el paciente y así producir la sinergia de estas técnicas para reducir los efectos asociados por el consumo de opioides, ¿no? Eso hace que tengas poca cantidad de, bueno, en cuanto a analgesia multimodal, actualmente, bueno, de repente en este año había poca cantidad de evidencia científica, ¿no? Pero actualmente hay mucha más información sobre analgesia multimodal y la analgesia multimodal implica que tú tienes que dar un analgésico para bloquear cada una de estas partes de la génesis y la etiología del dolor. Y ahí tienen que ver, pues, no solamente los AINES,
sino también los glucocorticoides, ¿no? Y todos los, ¿cómo se llama? Los gabapentinoides, ¿no? Para el tratamiento del dolor. Bien, creo que con eso hemos terminado en cuanto a dolor. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, buenos días. Para lo Buenos que es la días. infiltración, para lo que es la infiltración de herida, ¿ahí en qué dosis o cuántos mililitros se usan de los anestésicos locales? Depende qué tamaño es la herida. Depende qué tamaño y depende qué anestésico local estás usando. Como yo les dije, en Perú solamente hay lidocaína y bupivacaína, ¿no? Como anestésico local intraoperatorio. Entonces, bueno, si has elegido lidocaína, dependiendo del tamaño de la herida también, pero generalmente yo para herida por postoracotomía, generalmente infiltro 20 como mínimo ml o puedo llegar hasta 30 ml de bupivacaína al 0.125%. Eso hace que tú tengas que diluir el anestésico local, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes bupivacaína en presentación al 0.5, ¿no? Tendrías que agarrar 5 ml de bupivacaína al 0.5, agregarle suero fisiológico, 5 ml más, ahí tendrías al 0.25%, y si le agregas 5 ml más, lo vas a tener al 0.125%. Entonces, tendrías que diluir en 10 ml de suero fisiológico, 5 ml de bupivacaína para tenerla al 0.125%. Y infiltrar con esa cantidad la herida, ¿no? Generalmente eso lo hace, la infiltración lo hace el cirujano, porque el cirujano es el que está cerrando la herida. Entonces tú no puedes meter la mano ahí porque ellos están asépticos, ¿no? Y ellos son el equipo quirúrgico. Entonces tú lo que haces como anestesiólogo es cargar el anestésico local y hacer la dilución del fármaco que quieres usar, ¿no? Y en la cantidad que tú quieres usar, y le pides al cirujano, le alcanzas la jeringa y le dices infiltra la herida, y el cirujano infiltra la herida. Las dosis máximas son válidas que para anestesia epidural, ¿no? O sea, nunca vas a llegar pues a poner 400 o 300 miligramos de bupivacaína en la herida, ¿no? Es menor y a menor concentración también. Y al momento de infiltrar tienes que aspirar, evitar que el anestésico local entre a la circulación sanguínea, ¿no? O estar preparado para si es que sucede, tratemos, ¿no? Los efectos tóxicos del anestésico local o la absorción del anestésico local a la circulación sistémica. Pero en este volumen y en esta concentración es muy poco, no sucede frecuentemente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?